Muy buenos días, hermanos. Es una alegría volvernos a reunir. Damos gracias a Dios por su fidelidad, por su amor y porque hasta el día de hoy Él nos sigue sosteniendo y nos permite seguir disfrutando de su bondad. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermanos? En su palabra nos dice en Salmo 143:10: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. David expresaba y le decía al Señor: enséñame a hacer tu voluntad. Sabía que solo Dios lo podía llevar a esos pastos verdes, donde él podía descansar confiadamente. Entre todas las luchas diarias que tenemos, hermanos, hay una que no podemos negarlo: es hacer nuestra propia voluntad. Por nuestra naturaleza, estamos haciendo todo lo contrario a las cosas de Dios. Es Dios quien nos direcciona por su palabra a rendir nuestra voluntad y someterla solo a la voluntad de nuestro Padre. Y su Espíritu, que nos guía a toda verdad, nos llevará a esa tierra de rectitud. Bueno, hermanos, es hora de dar pase a las alabanzas y a seguir disfrutando de su poderosa palabra. Dios lo bendiga grandemente. Buenos días, Iglesia. Vamos a cantar juntos a nuestro Dios y a adorar su santo nombre. Ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclaman. Vamos a cantarle al Señor, alegres, gozosos en todo tiempo, porque Él es fiel y su misericordia se renueva diariamente. Gracias, Señor. Ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclaman, ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclaman, porque grandes son sus obras y su poder es maravilloso. Cielos y tierra su nombre glorifican. Ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclaman, ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclaman, porque grandes son sus obras y su poder es maravilloso. Cielos y tierra su nombre glorifican. Cantaré, danzaré y me alegraré, cada vez más y más yo te alabaré. Cantaré, danzaré y me alegraré, cada vez más y más yo te alabaré. Delante de tu trono yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Delante de tu trono yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Porque grandes son sus obras
su poder es maravilloso. Cielos y tierras su nombre glorifican, porque grandes son sus obras y su poder es maravilloso. Cielos y tierras su nombre glorifican. La 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 la, hey hey hey, la 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 la, hey hey hey, la 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 la, hey hey hey, la 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 la. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra y que la palabra del Señor nos hable a cada uno de nosotros. Así que oremos por este tiempo de palabra. Acompáñame en esta oración. Señor, gracias por este tiempo que tú has creado, porque es tu palabra compartida. Es tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, que alumbra nuestro entendimiento. Es tu palabra que trae esa apertura que cada hombre necesita, Señor. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor que hemos estado compartiendo, ¿verdad? Acerca de cómo la sabiduría que menciona la palabra de Dios no es aquella sabiduría que el hombre cree tener, no es aquella sabiduría que este sistema de este mundo de una forma u otra ofrece. Aquella sabiduría que menciona la palabra, ¿verdad? Que no se encuentra, dice, en la tierra de los vivientes, o es el hombre que no conoce el valor de aquella sabiduría, según Job 28. Hemos estado compartiendo en Job 28 esos versículos que nos dan a conocer que el hombre desconoce el valor de aquella sabiduría que menciona la palabra de Dios. Vemos que aquella sabiduría lo lleva al hombre a que su entendimiento sea abierto en un escenario donde la palabra no solo queda en teoría, sino es llevada a la práctica, o mejor dicho, es puesta por obra. Como dice aquel verso en Job 28, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y apartarse del mal es la inteligencia, o en otra versión menciona el verdadero entendimiento. Vemos que la palabra del Señor nos da a conocer que esta sabiduría que proviene de la palabra de Dios, esta sabiduría que hace que al hombre no solamente quede una información o un conocimiento más en su vida, sino que lo que va a acontecer por la continuidad de la palabra oída en la vida del creyente, lo que va a suceder es que va a empezar a manifestarse, va a ser real en su caminar. Y eso es algo impresionante, lo que la palabra nos menciona, y es por ello que es tan relevante, es tan importante hablar acerca del entendimiento del hombre que tiene que ser abierto por la palabra de Dios. Un entendimiento que solamente Dios lo puede abrir, y es la obra de Él. Cuando vemos en otros versículos y lo que la Biblia dice acerca del entendimiento del hombre es que está en tinieblas, está en la oscuridad. Hemos mencionado en otra ocasión que Jesús mismo dice que aquellos que lo conocen, que permanecen en su palabra, realmente dejarán de andar en tinieblas. Y lo que el Señor está dando a conocer es cómo el hombre se encuentra en oscuridad. No puede ver a Dios. Es imposible que el hombre pueda ver a Dios por sus propios medios. Claro que hoy en día el hombre tiene muchos pensamientos, tiene muchos
muchas ideas acerca de cómo ver a Dios. Pero lo cierto es que la única forma correcta o verdadera de ver a Dios es por la palabra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y si hablamos del creyente, cuando el creyente en su vida, ¿verdad? Del creyente, de aquel creyente que no tiene una continuidad de la palabra de Dios en su vida personal, o que aún no hay un entendimiento abierto por la palabra, ¿verdad? Es aquella obra que hace la palabra en la vida o en el corazón del creyente. Lo que va a acontecer en su vida es que va a ser fácilmente desviado, va a ser fácilmente entretenido por las cosas que el sistema de este mundo le ofrece, va a ser fácilmente, totalmente, va a dejar de mirar a Dios por las cosas que constantemente el sistema del mundo le está diciendo acerca de lo que él tiene que hacer, acerca de dónde debe poner su atención, con la finalidad de que la palabra que fue sembrada en su corazón sea ahogada. Hemos mencionado en otra ocasión esos versículos que habla la Biblia acerca de cómo la semilla, mejor dicho, la palabra de Dios que fue sembrada en el corazón del hombre, cómo esa palabra es ahogada por los afanes, por las riquezas o por los muchos deseos que hay en el corazón del hombre. Ahora, esto se origina no porque sea un problema externo, ¿verdad? No es por las cosas que el creyente ve o por lo que acontece en su vida, sino esto se origina en los pensamientos. Esto se origina en cómo el creyente es arrastrado por sus muchos pensamientos, cómo el creyente empieza a ser desviado, cómo el creyente empieza a ser arrastrado por sus propios deseos, ¿verdad? Es su propia naturaleza que ahoga la palabra de Dios que fue sembrada en su corazón. Solo basta que se dé el escenario para que suceda ello, o para que se evidencie cómo se encuentra realmente su corazón. Y lo cierto es que el creyente está andando así, de una forma muy dependiendo de sus emociones, dependiendo de lo que acontece en su trabajo o en su vida personal. Y lo que ciertamente Dios nos ha llamado a ti y a mí es que realmente aprender a depender de Dios mediante su palabra en este caminar, en esta vida, en este mundo. Esto quiere decir que cuando no hay un entendimiento abierto por la palabra de Dios en la vida del creyente, no va a haber un crecimiento espiritual. Y eso es muy triste, porque hay mucha gente que está congregando y sigue teniendo los mismos problemas de aquella persona que no conoce a Dios. Me refiero, sigue cayendo en ese estado emocional de depresión, de tristeza, de sufrimiento, de confusión. Y cuando empezamos a ver ello, creo que no hay ninguna diferencia entre una persona que no conoce a Dios y está cayendo en esos estados emocionales porque está totalmente triste por lo que está viendo, está deprimido, está confundido, confundida. Y cuando comparamos la vida o el caminar de aquel creyente que está teniendo esos mismos estados emocionales o esas mismas actitudes o esa misma condición en su vida personal, no hay ninguna diferencia. Y es por eso que es importante hablar de este punto, acerca de que Dios nos ha traído para que nuestro entendimiento sea abierto. Y esa obra es de Dios, porque ciertamente esa es la voluntad de Dios. Como dice 1 Corintios capítulo 3, verso 6, dice así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y para que se dé un crecimiento verdadero, estable, en tu vida espiritual, es necesario primeramente que nuestro entendimiento sea alumbrado. Y cuando hablamos de un crecimiento verdadero, no estamos hablando de un crecimiento que se basa solamente en pasar años y años en un lugar o asistir a unas reuniones donde hay un mensaje bíblico. No estamos hablando de un crecimiento que se basa en las cosas que tengo, en las cosas que me pasan, en las cosas que estoy adquiriendo.
No estamos hablando de un crecimiento que solamente estoy súper bien cuando todo me va bien, cuando tengo dinero, cuando me va bien en el trabajo o cuando las cosas en la casa marchan bien. Estamos hablando de un crecimiento verdadero, estamos hablando de un crecimiento estable, que es solamente originado por la palabra de Dios, ¿verdad? Una oración que Pablo hace dirigida a la iglesia de Éfeso es en Efesios 1, del 17 al 18. Así que vamos a leer estos versículos que dicen que Pablo está hablando diciendo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Una oración dirigida a lo que el creyente verdaderamente necesita. ¿Qué cosa? Que su entendimiento sea alumbrado, sea abierto para que pueda conocer aquello para lo cual hemos sido llamados, para lo cual Dios nos ha traído. Y será imposible de verlo conforme a nuestros ojos, será imposible de entenderlo conforme a nuestro criterio, conforme a nuestro parecer o conforme a nuestros pensamientos. Otro verso que se encuentra en los Salmos es en el Salmo 32, verso 8, que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién lo dice? Dios lo dice. Y Dios está mencionando y nos dice que si te ha traído es para que no te muevas por tus emociones. Es para que no sigas caminando según tu criterio, según lo que a ti te parece que es mejor. Dios no te ha traído para que dependas de las cosas que acontecen en tu vida, o para que tu alegría, tu gozo o tus emociones dependan de las cosas que te pasan el día a día, sino que aprendas a oír su voz. Y es importante recalcar esto: aprender a oír la palabra, aprender a escuchar, aprender a oír la palabra de Dios en nuestra vida. A veces tomamos la Biblia y lo pasamos de hoja por hojas y hacemos las cosas por cumplir. Pero ciertamente la palabra es para meditarla, para detenernos y poder escudriñar la palabra de Dios en nuestra vida, para aprender a oír su voz, ¿verdad? Para ser direccionados, para ser encaminados por su palabra. Es algo impresionante cómo la palabra nos dice que los ojos de Dios están sobre nuestra vida. Él ciertamente es conocedor de cada situación que estamos atravesando. Él es realmente el conocedor de cómo nos encontramos. Él sabe realmente las cosas que acontecen en tu vida. Y lo cierto es que a pesar que a nuestra vista humana veamos escenarios confusos o a veces inestables, realmente hay un paralelo que solamente vamos a poder verlo con los ojos del Evangelio, que Dios tiene el control de todas las cosas. Y lo impresionante es que esta palabra ha sido dada o ha sido enviada para que se haga real en nuestra vida. Un versículo más que dice en 1 de Pedro 1:13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es impresionante, ¿verdad? Como dice este versículo y menciona: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Alguna vez has querido correr con una zapatilla con los pasadores sueltos? Y si lo has intentado, lo que ha sucedido es que la zapatilla ha salido volando o ciertamente te has tropezado y has caído, ¿verdad? Es algo difícil caminar de esa forma o de esa manera. Algo similar pasa en nuestra vida espiritual. Lo que menciona la palabra acá dice: ajustad, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta mente ciertamente necesita constantemente ser alumbrada por la palabra de Dios en nuestra vida, porque si no, lo que va a acontecer es que vamos a ser absorbidos por las cosas que estamos haciendo,
Vamos a ser absorbidos por las cosas que nos están sucediendo. Vamos a ser absorbidos por las cosas que estamos oyendo, que estamos mirando. Y lo cierto es que vamos a tropezar. Es por eso que la palabra del Señor es enviada para que el creyente sea constantemente alineado conforme a la voluntad de Dios en su vida personal. La palabra afirma, la palabra lo establece, independientemente de la realidad que él o ella esté atravesando. Esa obra gloriosa la hace Dios en nuestra vida. Esa obra gloriosa es para que tú y yo la podamos palpar, la podamos ver, la podamos vivir. Y la única forma que se va a dar en nuestra vida es por la palabra continuamente oída en cada uno de nosotros en nuestros días. El Salmos 111, verso 10, en la versión Las Américas, dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. ¿Verdad? Qué impresionante versículo. Como un verso más nos dice que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de lo alto, como dice en Santiago 3, aquella sabiduría que proviene de Dios. Y lo que la palabra está mencionando acá es algo interesante. Un temor, no un temor de miedo, no un temor de hacer las cosas, debo de hacer las cosas bien. O no es un temor de ahora si hago esto, Dios me va a castigar. No, la palabra temor significa reverencia, una reverencia a Dios. Cuando el creyente está conociendo al Dios santo, cuando la palabra nos lleva a conocer a Dios y empezamos a honrarlo, porque lo estamos conociendo. Algo que se da, algo que la palabra produce, como dice que la palabra en Filipenses 2:13, que Dios produce el querer como el hacer. Es la obra que Dios produce en nuestro caminar, en nuestra vida personal. Cuando nadie nos está viendo, empezamos a tener en cuenta a Dios, empezamos a hacer las cosas como para Él y no para el dinero, no como para las cosas que vamos a obtener, no como para el hombre. Y eso es un proceso de la palabra de Dios que tiene que ser continuamente oída en nuestra vida para que empezamos a ver eso. Es un proceso y estamos en un proceso. Y lo interesante de este versículo que dice que Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Él cumplirá aquella obra que comenzó en tu vida por su palabra que ha sido sembrada en tu corazón. Él es fiel a su palabra. Aquella obra que Dios ha comenzado, ¿verdad? Aquella apertura de entendimiento que Dios ha empezado, ciertamente va a permanecer. Cada obra que hace la palabra en tu vida espiritual, en tu corazón, eso va a prevalecer, eso permanece. Alumbrando nuestra vida para aprender a mirarlo, alumbrando tu vida para que aprendas a mirarlo a Él, a mirarlo y aprender a mirar a Dios en tu vida frente o en aquel escenario que a tus ojos es imposible de verlo, ¿verdad? Solamente la palabra nos lleva realmente a contemplar aquella voluntad de Dios en aquel escenario que nuestras emociones o nuestros ojos pueden ser totalmente desalentadores. La palabra nos permite ver ciertamente la obra que Dios está haciendo o el propósito por el cual se da ese escenario. La única forma de verlo es por la palabra, la única forma de verlo es por los ojos del Evangelio, si es que hay palabra en nuestra vida, elevando ciertamente aquella alabanza que es una vida que se mueve por su palabra, por la palabra de Dios. Una vida que se mueve por su palabra, un caminar que empieza a dar gloria a Dios y no es movido por las cosas que están aconteciendo en nuestra vida. Es importante decirlo que si no hay una relación personal con Dios, ciertamente esto solamente se queda en palabras. Nuestra relación personal, ese tiempo de palabra, esa calidad de tiempo, realmente es una siembra
que en el tiempo de Dios, en su debido tiempo, a su debido orden, se va a dar a conocer, se va a manifestar. Y lo glorioso y lo maravilloso es que vamos a vivirlo, vamos a poder contemplarlo. Y lo interesante de este tema es que a veces el creyente está tomando con ligereza la palabra de Dios en su vida. El creyente está tomando con mucha ligereza lo que le acontece en su caminar. Y a veces está haciendo como el pueblo de Israel, ¿no? Que cuando el pueblo de Israel pasaba esa esclavitud, pasaba esa opresión por sus enemigos, pasaba todo ese castigo que experimentaba el pueblo de Israel, ¿qué es lo que hacía? Clamaban a Dios. Y cuando todas las cosas estaban bien, volvían simplemente a alejarse, a dar la espalda a Dios, a ir a otros dioses y a hacer cosas totalmente inmorales en sus vidas. Y a veces el creyente, cuando no tiene un entendimiento claro de quién es Dios, cuando no tiene un entendimiento de la obra que hace la palabra en su vida, cuando no tiene un entendimiento de cuál es su condición, cómo se encuentra Él realmente, ciertamente toma con ligereza muchas cosas. Es por eso que la palabra del Señor tiene que abrir nuestro entendimiento. Es importante hablar de este punto, acerca del entendimiento que la palabra va a alumbrar en tu vida personal. Esta obra es real, esta obra la hace Dios. Y ciertamente Dios te ha traído y te ha llamado para que puedas vivirlo, para que puedas verlo. Y lo maravilloso es que cuando estamos viendo aquella obra, no cabe duda que realmente es su obra, que no depende del hombre, que no depende de uno mismo, sino que es su misericordia, es su gracia, es su voluntad. Así es que la pregunta que debemos de hacernos o que debo de hacerte es, ¿realmente tu entendimiento está siendo abierto? Si puedes ver tu vida personal, ¿realmente está habiendo un crecimiento espiritual en tu vida? Es importante reflexionar sobre este tema. Es importante preguntarnos siempre, ¿realmente esto está aconteciendo en mi vida? ¿Cómo estoy en este escenario? ¿Cómo me estoy encontrando? Es importante. Así que yo te animo en esta mañana a que la palabra del Señor siga alumbrando. La palabra siga teniendo esa presencia. No te distraigas, no te entretengas, no te desvíes por las cosas que puedes estar viendo, por las cosas que puedes estar oyendo, por las cosas que está simplemente presentándose en tu vida laboral, económica, familiar, personal, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios, si te ha traído, si te ha alcanzado, si te ha llamado, es para que lo conozcas. La única forma de conocerlo, la única forma de poder ver a Dios en nuestra vida es mediante su palabra. Así que yo te animo en esta mañana a que la palabra del Señor siga cavando, siga ahondando, siga siendo sembrada en tu corazón. Amén. Así que oremos por este tiempo de palabra. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a no ser desviados por el sistema de este mundo, por las cosas que oímos, por las cosas que vemos. Ayúdanos, Señor, a sobreabundar en tu palabra y creyendo que tu palabra hace esa obra maravillosa en nuestras vidas y realmente lo vamos a ver, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo. Gracias, Señor, porque nos permites adorarte, Padre Santo, porque nos hablas por medio de tu palabra cada día, Señor. Queremos ser verdaderos adoradores, Señor, en espíritu y en verdad. Que todo lo que respira te alabe, Señor. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido las voces de un pueblo que te quiere adorar.
El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Que tú eres santo, Señor, tú eres santo. Oh. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Oh, 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 ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo.
Hermanos, mi nombre es William Prado. El día de hoy les vengo a comentar dos importantes anuncios. El primero es el discipulado. Ustedes sabrán, el discipulado es una parte muy importante en la vida del cristiano. Es por ello que tanto el discípulo como el discipulador crecen en conocimiento de la palabra de Dios. Como dice Mateo 28, del 19 al 20, y el discípulo. El segundo anuncio es los servicios que tenemos, que son los días jueves a las 7:30 y los domingos a las 11 de la mañana, en el cual compartimos por este medio la palabra de Dios. Los animo a que puedan suscribirse marcando la campanilla en la parte de abajo, y también que nos puedan seguir en nuestra red social Facebook, Misión Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Muchas gracias, que tengan buen día.